Muy buenos días, mi nombre es Marco Arbeláez, integrante del equipo de recursos y reservas de la Agencia Nacional de Minería. Les damos la bienvenida a este evento de presentación oficial de la Guía de Buenas Prácticas para la Exploración y Estimación de Recursos y Reservas de Materiales de Arrastre, donde tenemos una alta participación de profesionales, titulares mineros y, en general, integrantes y partes interesadas de la gran industria minera del país. El día de hoy me acompaña en la conducción del evento la asesora técnica del proyecto de materias primas y clima de la GIZ, Andrea Zapata. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buen día. Muy buen día, Marco. Muy bien, gracias. Muy contenta también. Tal como indicas, mi nombre es Andrea Zapata, asesora técnica del proyecto Materias Primas y Clima implementado por la GIZ Colombia. Les damos a todos una cordial bienvenida a la presentación oficial de la Guía de Buenas Prácticas para la Exploración y Estimación de Recursos y Reservas de Materiales de Arrastre, organizado entre la Agencia Nacional de Minería, Asubravas, la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas CCR y el proyecto Materias Primas y Clima de la GIZ Colombia. Saludamos hasta ahora de la mañana a todos los participantes, especialmente a funcionarios y profesionales del sector minero y titulares mineros de Colombia. Damos así inicio formalmente a este evento que tiene como objetivo presentar la Guía de Buenas Prácticas para la Exploración y Estimación de Recursos y Reservas de Materiales de Arrastre y conversar sobre los materiales de arrastre en la industria de la construcción en Colombia. Esta guía es un documento de consulta para los profesionales y titulares mineros que contribuirá a mejorar sus labores de exploración y estimación de recursos y reservas. La guía es el resultado del trabajo conjunto entre el equipo de recursos y reservas de la Agencia Nacional de Minería, como les mencionábamos, la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos Asogravas y el Programa de Materias Primas y Clima de la GIZ Colombia. Vamos a colocar en el chat, en la parte superior, está la opción de chat, ahí vamos a hacer cualquier tipo de pregunta. Los invitamos en este momento a todos los asistentes a descargar la guía de la página web. Vamos a colocar el link de la guía que vamos a presentar el día de hoy. Adelante, Marco. Listo, Andrea, muchas gracias. De acuerdo a la agenda para hoy, tendremos palabras de apertura del presidente de la Agencia Nacional de Minería, Juan Miguel Durán. Luego le daremos la palabra a la viceministra de Minas, Sandra Sandoval, para después escuchar a Sergio Antonio Ruiz, coordinador del proyecto de materias primas y clima MAPRIC de la GIZ Colombia. Finalmente, después de las intervenciones de nuestros invitados, habrá un conversatorio titulado Los materiales de arrastre en la industria de la construcción, para el cual los asistentes al evento pueden dejarnos sus preguntas y comentarios en el chat, que se encuentra al lado derecho de sus pantallas. Al igual de ellas, y algunas de ellas podremos incluirlas para darle respuesta por parte de los panelistas. Bueno, Andrea, para dar inicio a nuestro evento, le damos bienvenida al presidente de la Agencia Nacional de Minería, Juan Miguel Durán, el cual nos envía sus palabras de instalación a través de un corto video. Bueno, demos unos segundos mientras carga el video. En este momento estamos llevando a cabo este evento en directo, entonces a veces la tecnología nos falla un poco cuando subimos este tipo de videos, pero ya esperemos unos segundos para que cargue. Es importante, Andrea, que le recordemos a los asistentes que en el chat se encuentra el link a través del cual pueden descargar la guía de buenas prácticas para la exploración y estimación de recursos y reservas de materiales de arrastre. También les pedimos, por favor, diligenciar el formato de asistencia que se encuentra allí en ese link y asimismo contestar la encuesta. Desde la Agencia Nacional de Minería les damos la bienvenida a la presentación oficial de la Guía de Buenas Prácticas
para la exploración y estimación de recursos y reservas de materiales de arrastre. Nos complace contar con la presencia de representantes del sector minero, como la viceministra de Minas, Sandra Sandoval, la directora de Minería Empresarial del Ministerio, Tatiana Aguilar, el presidente de Asogravas, Carlos Fernando Forero, el presidente de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas, Wilfredo López, el coordinador del proyecto de materias primas y clima de GIZ, Sergio Antonio Ruiz, y el director de Minería con Concreto, Sergio Andrés Escudero. Además, hago especial reconocimiento al equipo de recursos y reservas de la agencia que estuvo al frente de este proyecto desde lo técnico y ahora desde la organización de este evento. Esta guía de buenas prácticas que hoy presentamos ante el sector minero fue una iniciativa de la Agenda Estratégica Interinstitucional entre el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente, liderada por la Agencia Nacional de Minería. Esta tiene origen en uno de los compromisos del gobierno, el cual es adelantar el desarrollo mineroenergético con los más altos estándares de responsabilidad ambiental y social, incluyendo la sostenibilidad ambiental en la pequeña y mediana minería. En dicha agenda se propuso avanzar en la definición de criterios para la reglamentación y lineamientos técnicos en la explotación de agregados pétreos en los lechos de río. Desde la agencia se trabajó en la construcción de esta guía que hoy les presentamos y que estamos seguros que contribuirá a orientar a los profesionales y titulares mineros del sector de materiales de arrastre para que lleven a cabo operaciones más organizadas encaminadas a minimizar la incertidumbre y los impactos negativos que pudieran causar sus operaciones. Para la industria minera del país toma relevancia este documento porque es claro que los agregados pétreos son considerados como la principal fuente de materia prima para la industria de la construcción. Finalmente, les contamos que estamos en preparación de la guía de buenas prácticas para la exploración y estimación de recursos y reservas en depósitos de placer. Y para el próximo año vamos a liderar la construcción de las guías para el carbón, para metálicos y para minerales industriales. Como presidente de la Agencia Nacional de Minería, me complace darle la bienvenida a la presentación oficial de la Guía de Buenas Prácticas para la exploración y estimación de recursos y reservas de materiales de arrastre. Muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente de la Agencia Nacional de Minería, Juan Miguel Durán, por su saludo y apertura oficial del evento. Ahora le damos paso a la viceministra de Minas, Sandra Sandoval, que también nos saludará a través de un corto video. Muy buenos días para todos y todas. Para mí es un gran honor y además un agradecimiento para todos los que hicieron posible que hoy estemos aquí reunidos en el evento que será el lanzamiento de la Guía de Buenas Prácticas para la exploración y la estimación de recursos y reservas de material de arrastre. ¿Cuál es la razón? Que esa es una herramienta fundamental en el tipo de actividad minera en la cual estamos convencidos de impulsar y promover. Todos sabemos que Colombia tiene todo para ser un país minero. Estamos convencidos que tiene un potencial, pero ese potencial no solo basta. Ese potencial hay que llevarlo a la certeza. Y hay que llevarlo a la certeza para poder tener claridad de qué hay, cuánto hay, cómo está y cómo lo vamos a explotar. Porque así es que vamos a poder garantizar un aprovechamiento racional de esos recursos. Y asimismo, con esa planeación y con esa organización, que además es un proceso de largo alcance, pues vamos a tener la oportunidad de generar esa riqueza que impacte a los que están en los territorios, de impactar y de generar progreso, porque esa es la actividad minera que queremos, esa es la actividad minera que nosotros estamos promoviendo. Y para eso, pues necesitamos no solamente tener herramientas, sino que desde la institucionalidad también estamos haciendo un esfuerzo grande por ponernos a la altura, por fortalecernos,
por estar siempre pensando hacia dónde están andando el mundo y qué tenemos que hacer como instituciones para estar dando la talla. Y obviamente esto no lo hacemos solo, lo hacemos de la mano de las empresas, de los titulares mineros, de quienes están haciendo la tarea día a día de garantizar que se extrae ese recurso basado en las mejores prácticas. Y en las mejores prácticas que dan cuenta de un tema de exploración y de una buena organización y de una buena planeación. Así que esta responsabilidad es de todos. Es una responsabilidad de tener las mejores herramientas, de estar preparados, de tener los mejores empresarios para garantizar un aprovechamiento racional de los recursos minerales, en este caso materiales de arrastre. Y así, pues, tener todo lo que podemos aportar para generar desarrollo y progreso en el país y en los territorios donde operamos. Y esto es importante hoy, las guías, porque definitivamente el mundo se viene transformando y el mundo viene también en esta lógica de generar cada vez mejores herramientas. Y una de esas son estas guías. Y estas guías adicionalmente se convierten en claves porque son las que nos permiten tener fortalezas en lo que es el conocimiento y la información que es básica en el desarrollo minero. Esto no es simplemente de saber que hay algún tipo de recurso ahí, sino de saber, vuelvo e insisto, cuánto hay, en qué condiciones, qué hay y asimismo poder hacer un planeamiento y una organización de esas operaciones. Y ahí las guías se vuelven fundamentales y se vuelven fundamentales porque son las que nos van a dar los lineamientos, la forma como se debe hacer para que todos en igualdad de condiciones podamos acceder y tener los mejores proyectos mineros. Y aquí yo sí tengo que reconocer al trabajo que se viene desarrollando por parte de la Agencia Nacional de Minería. Es un trabajo de largo alcance, de la mano de Asogravas, con el apoyo de la Comisión de Recursos y Reservas de Colombia y también de la cooperación internacional como es GIZ. Y esto además se enmarca en esa visión y en esa agenda que estamos construyendo, impulsada por el Ministerio con los empresarios y las instituciones involucradas en la agenda de materiales de construcción y minerales industriales. ¿Por qué? Porque esto hay que darle cadencia. Aquí hay un esfuerzo que hoy viene presentándose, que lo ponemos a disposición de todos los empresarios mineros, pero necesitamos que cada vez sea mayor la apropiación de estas herramientas y casi que se vuelva parte del ADN de todos los que estamos metidos en este sector. Porque, vuelvo e insisto, solamente una actividad minera enmarcada en la legalidad, apuntando a las mejores prácticas, es la que hace posible que tengamos un desarrollo minero, como sé que todos los que estamos aquí presentes promovemos y estamos convencidos. Y estas guías, adicionalmente, nos presentan unos atributos y unos atributos en términos de transparencia, porque vamos a poder contarle al mundo qué es lo que estamos trabajando en nuestros proyectos mineros, en qué condiciones, y eso se hace igual para todo el mundo, se pone a disposición de todo el que esté interesado y es un tema de transparencia que este sector está impulsando. El segundo es que nos vuelve competitivos. Claro, estos son unas inversiones que se tienen que hacer, pero en la medida que esas inversiones nos permiten tener certeza de en dónde estamos trabajando y cómo tenemos que trabajar y cuáles son los factores que hacen posible generar los modelos de negocio, pues nos volvemos más competitivos. Aquí la información y el conocimiento se vuelven fundamental. Hoy en el mundo esa es una ventaja que impacta duramente la productividad y la competitividad. Y pues por último, pues entonces ya dejamos de creer qué es lo que tenemos y ponemos un gran elemento objetivo, porque estas son unas reglas que cuando uno las aplica, pues al momento de saber y poder comparar diversos proyectos, pues vamos a tener una unidad de medida objetiva. Entonces, esto se vuelve fundamental. Pero además se vuelve más fundamental en Colombia, donde tenemos un alto número de titulares mineros de materiales de construcción y pues por supuesto de materiales de arrastre incluidos en esos materiales de construcción. Y
además nos permite empezar a insertarnos de manera mucho más organizada en esas oportunidades que hoy nos brinda la reactivación económica y, por supuesto, la construcción de grandes obras de infraestructura, pero también las obras en las cuales día a día cada uno de nosotros muy seguramente estamos atendiendo, porque definitivamente en este caso y en Colombia, y creo que en todos los países del mundo, los países se construyen con minería, se construyen con materiales de construcción, y ahí pues definitivamente tenemos que llevarnos la convicción de que estas herramientas, más otras que hay dispuestas, más el trabajo en el marco de la legalidad, es la que le aporta al desarrollo y al progreso del país, y que no es una responsabilidad solamente de unos titulares o de la institucionalidad o de las corporaciones, sino de todos. Todos y cada uno hacemos parte de ese gran bloque que hace posible que en el país que se construye con minería se haga con los más altos estándares y con una legalidad rampante. Ahí pues definitivamente quería resaltar ese mensaje porque para nosotros trabajar y estamos convencidos que una minería, lo legal, es la que genera desarrollo. Y ahí pues simplemente quiero ya cerrar con 3 palabras que es conocimiento, legalidad, buenas prácticas, y seguro que usando esas 3 palabras unidas de manera armónica con una estructura tanto desde el Estado como desde el sector privado y desde quienes usamos los materiales de construcción, sean empresas, sean gobiernos, seamos nosotros hasta cuando vayamos a la ferretería de nuestros municipios porque necesitamos hacer alguna obra en nuestra casa, tengamos la certeza que estamos comprando materiales de construcción legales. Solamente así estamos construyendo país. Con una minería a lo legal ganamos todos e impactamos el progreso de los territorios donde estamos operando y el progreso del país. Así que los invito a que usemos esta herramienta, a que la apropiemos y además la divulguemos y ayudemos a todos aquellos que tienen la firme convicción y la vocación de trabajar en el marco de la legalidad. Muchas gracias y esperamos que este evento sea todo un éxito. Un abrazo fraterno para todos. Bueno, muchas gracias a la viceministra por sus palabras. Creo que son unas palabras muy motivadoras, muy importantes para invitarnos a usar la guía de manera responsable. Como ya bien lo mencionó, es una guía que le permitirá pues, a los titulares mineros poder llevar sus mejores prácticas. Ahora les dejamos con un saludo de Sergio Antonio Ruiz. Sergio Antonio Ruiz es el coordinador del proyecto Materias Primas y Clima, la GIZ Colombia. Adelante, Sergio. Gracias, Andrea. ¿Me están escuchando? Te escuchamos muy bien, Sergio. Perfecto. Estimadas autoridades nacionales, Juan Miguel Durán, Sandra Sandoval, estimados representantes del gremio de agregados, mi querido amigo Carlos Fernando Forero, estimados representantes de empresas de producción de materiales de construcción, con quienes hemos construido los últimos años un proyecto GIZ con una valiosa cooperación en todos los sectores. Nuestro proyecto MAPRIC, Materias Primas y Clima, es un proyecto financiado por el Ministerio Federal Alemán de Ambiente y que está siendo implementado desde el 2019 tanto en Colombia como en Chile. Estamos bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia, pero estamos coordinando muy estrechamente con el Ministerio de Energía y de Minas y Energía también de este hermoso país.
MAPRIC tiene como objetivo específico el desarrollar y mejorar los instrumentos de la política ambiental, no solamente en Colombia, sino también en Chile. Y la idea principal es promover una extracción de materias primas con bajas emisiones y uso eficiente de los recursos. En MAPRIC queremos, desde el proyecto nuestro, queremos enaltecer las iniciativas desarrolladas por el gobierno colombiano para construir una economía libre en carbono hasta el 2050, pero también enaltecer los esfuerzos que se están haciendo cada vez más fuertes, no solamente por el gobierno nacional, sino también por los mismos empresarios, para cumplir, para tener y cumplir estándares ambientales de más alto nivel internacional. Desde un principio hemos identificado, juntamente con nuestros cooperantes acá en Colombia, con nuestros socios implementadores en Colombia, que el sector de agregados debe estar dentro de nuestras acciones, no solo por ser un sector con el mayor número de títulos de explotación minera, sino también porque es un segmento extractivo que requiere ajustar sus normas ambientales a los más altos niveles internacionales. Y en este sentido, las guías de buenas prácticas que hoy se lanzan, que hoy se presentan, se convierten en una herramienta muy poderosa para el abastecimiento sostenible de los materiales de construcción. Y la implementación no solo beneficiará el desarrollo de las empresas nacionales, sino que también permitirá un mejor control por parte de las autoridades nacionales y locales y locales del país. Como MAPRIC queremos valorar el compromiso y el esfuerzo y la participación activa de la Agencia Nacional de Minería, de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas Minerales y de Asogravas. Estamos convencidos que esta fusión, que este trabajo conjunto, donde solamente como cooperación técnica hemos puesto un granito de arena más, es un aliciente para sacar productos como estos y esperamos que a futuro podamos seguir teniendo este tipo de iniciativas. Los invitamos a todos los empresarios que integren sus acciones ambientales, no solo para el ejemplo nacional, sino también internacional, porque vamos a demostrar de esta forma que el cambio climático y el medio ambiente, lejos de representar un impedimento, se convierte en una oportunidad empresarial. Reitero, como coordinador de MAPRIC y representante aquí en estas palabras de la GIZ, nuestro compromiso a la industria de agregados y de todo el sector extractivo de Colombia. Gracias por la excelente cooperación a todas las instancias gubernamentales y les deseo muchos éxitos en este encuentro. Muchas gracias, Sergio, por tus palabras. Dando continuidad a la agenda, continuaremos con la presentación de la guía de buenas prácticas para la exploración y estimación de recursos y reservas de materiales de arrastre a cargo de la ingeniera Cristina Dávila. Cristina es ingeniera geóloga del equipo de recursos y reservas de la Agencia Nacional de Minería, con 13 años de experiencia en exploración y estimación de recursos de depósitos de plástico y polimetálicos, con énfasis en Cuba y Costa Rica. Bienvenida, Cristina, adelante. Buenos días, muchas gracias, Andrea. Es un privilegio para mí poder presentarles el día de hoy el resultado de este trabajo tan valioso que se pudo hacer con la participación de las diferentes entidades y profesionales que estuvimos en el documento. Me disculpan un momento, comparto la pantalla para que se pueda ver la presentación. Bien. Entonces, el día de hoy les voy a comentar muy resumidamente cuál es el contenido de la guía, qué es lo que van a encontrar los usuarios de este documento. Primero que todo, pues les voy a hablar de las entidades participantes que estuvimos pues presentes en este importante documento, en cabeza de la Agencia Nacional de Minería, con las vicepresidencias de Seguimiento, Control y Seguridad Minera,
con el equipo de recursos y reservas, y también se contó con el apoyo de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento con el proyecto ETA. Además, también contó con la participación de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas, CCR, con el apoyo de ASO-Gravas y también con el apoyo de la cooperación alemana GIZ con su proyecto Materias Primas y Clima. Además de las entidades participantes, se contó con un equipo técnico muy completo, muy bien preparado. El equipo de autores son profesionales muy reconocidos en el sector de materiales de arrastre y de hidráulica, como son María Victoria Vélez, Alexander Morabaiter, Bonnie Alejandro Pacheco y Fabio Mauricio Pinzón. Adicionalmente, hubo aportes técnicos por parte de otros profesionales como John Jairo Guerrero, Diego Felipe Gómez, Cristina Dávila, Sergio Andrés Escudero, César Mauricio Vega, Daniel García Ávila y todo el equipo de recursos y reservas también realizó aportes muy importantes a este documento. Bien, antes de entrar en materia, en el contenido, quiero mencionar brevemente cuáles son los objetivos específicos de la guía. En primer lugar, es asistir a los profesionales en la planeación de proyectos de exploración y explotación de materiales de arrastre. Además, el documento pretende facilitar la elaboración de documentos técnicos de estimación de recursos y reservas minerales, aplicando el estándar colombiano de recursos y reservas o cualquier otro estándar acogido por CRIRSCO. También el documento pretende establecer las mejores prácticas que deben tenerse en cuenta en la exploración y estimación de recursos y reservas de materiales de arrastre. Adicionalmente, con el documento se espera proporcionar una ruta organizada y comprensible para los usuarios de documentos técnicos. Es decir, que cualquier usuario que tome un documento elaborado con los lineamientos de la guía y con todas las buenas prácticas y recomendaciones que allí se encuentran, lo pueda encontrar comprensible, completo, amigable y sobre todo con la materialidad y transparencia que requieren este tipo de documentos. Es importante aclarar cuál es el alcance de la guía para que los usuarios tengan muy claras las expectativas que pueden tener. Lo primero es que la guía de buenas prácticas para materiales de arrastre contiene pautas que se sugieren, son sugerencias para tener en cuenta en el planeamiento y ejecución de programas de exploración y de estimación de recursos y reservas minerales para elaboración de documentos técnicos referidos a materiales de arrastre. Pero la guía no indica cuál es el método que el usuario debe usar para explorar o estimar, ni tampoco especifica el tipo o número de muestras, perforaciones o trabajos que deben hacerse en las diferentes fases de un proyecto para su categorización. Si bien la guía proporciona herramientas útiles para el planeamiento y ejecución de proyectos mineros, es importante aclarar que no inhibe la aplicación de nuevas técnicas o metodologías. La innovación siempre es bienvenida, pero debe estar correctamente justificada su aplicación. ¿Cómo está estructurada la guía? ¿Qué va a encontrar el usuario en el documento? Todos los temas vienen enunciados en un numeral que dice de qué se va a tratar esa parte específica del documento. Cada numeral tiene una breve descripción de a qué se refiere el tema. Luego viene un desarrollo de ese tema y adicionalmente el usuario podrá encontrar una serie de recomendaciones referentes a ese tema específico, además de un cuadro donde puede encontrar bibliografía especializada en el tema que puede serle de mucha utilidad. Sabemos pues que la guía no puede ser un documento demasiado extenso, a pesar de que queríamos consignar allí la mayor cantidad de información posible, pero había que acotarlo. Entonces le damos al usuario la posibilidad de que vaya y consulte otros documentos que le pueden facilitar y ampliar muchísimo más el tema de consulta. Este es el contenido que los usuarios van a encontrar en el documento. El capítulo primero contiene un resumen de la normatividad vigente. El día de hoy, por temas de tiempo, pues no haremos énfasis en este capítulo. En el segundo capítulo se muestra un contexto de la industria de agregados petróleos en Colombia. Es un resumen muy breve de cómo está y de hacia dónde va esta industria. Y en el tercer capítulo tenemos los instrumentos de planificación y aquí vamos a hacer un poco más de detalle. Entonces,
El capítulo tiene más contenido, pero pues digamos en esta gráfica se puede resumir a grandes rasgos qué es lo que queremos recomendarle a los usuarios de la guía. La recomendación es trabajar por fases. Cada fase de trabajo tiene unas actividades, unos procesos. Entonces, inicialmente se espera que todo proyecto inicie por una planeación. Esa planeación consiste en una recopilación de información, una prospección inicial de cómo está el área, cuáles son las condiciones del proyecto, y a partir de los resultados de esa fase se evalúa si hay una favorabilidad para el proyecto o si por el contrario las condiciones no se dan. Entonces, en esta gráfica lo que queremos transmitirle a los usuarios de la guía es, mire, lleve su proyecto paso por paso y al final de cada paso evalúe los resultados para que pueda tomar las mejores decisiones de cómo continuar. Entonces, en ese orden de ideas, se resumen todas las actividades en 4 grandes pasos, que son la planeación del proyecto, la exploración, la estimación de recursos y la estimación de reservas, para ya posteriormente pasar a una fase de producción y siempre teniendo en cuenta el cierre del proyecto. Ahora, en el documento también se especifican para cada fase cuáles son los estudios técnicos que generalmente acompañan. Entonces, por ejemplo, en la fase de exploración, con los resultados de esta fase generalmente se crea una evaluación económica preliminar del proyecto con la cual se toma la decisión, se continúa o no se continúa, y así sucesivamente para cada fase se van especificando los estudios más adecuados. Ahora, es importante que se conozca que en la medida en que se avanzan las labores, las actividades de exploración y caracterización del yacimiento, pues se requieren unas inversiones, y esto lo sabemos todos los profesionales y titulares que estamos en el sector. Siempre se requieren inversiones que pueden llegar a intensificarse en la medida en que se avanzan las fases de trabajo. Sin embargo, pues cuando el proyecto es exitoso, obviamente toda esta inversión retorna, entonces vale la pena y justifica todo el trabajo que se realizó. Pero también en la medida en que se avanza en ese conocimiento y en esas fases de trabajo, pues se va ganando certidumbre en la información, certidumbre en el proyecto, hay mayor confianza, entonces esa inversión también se justifica en ese sentido. Para las fases de estimación de recursos y reservas, se recomienda tener en cuenta unos factores modificadores que los veremos más adelante. También para destacar de este capítulo es la sugerencia a todos los usuarios de que generen protocolos para procesos y actividades que se desarrollen en su trabajo. Los protocolos facilitan mucho la organización de todas las tareas y la recopilación de información. Entonces, al respecto, la sugerencia que se encuentra en la guía es identificar todos esos procesos que requieren protocolos, elaborar los protocolos de acuerdo a cada proceso, divulgar los protocolos entre todos los interesados y ejecutores, verificar cómo se están dando el cumplimiento y hacer todos los ajustes que sean necesarios en los protocolos que ya hayan sido creados. Entonces, esta es una de las sugerencias que ustedes podrán encontrar en la guía. Adicionalmente, en el capítulo de exploración, si bien tiene otros temas, pues que por cuestiones de tiempo no trataremos el día de hoy acá, pero que ustedes lo pueden encontrar en la guía, se hace énfasis en lo que son los estudios hidrológicos para caracterización de la recarga del material, que es vital en este tipo de proyectos. Entonces, en la guía se abordan los dos casos. ¿Qué pasa cuando tengo suficiente información para hacer ese estudio hidrológico? ¿Qué pasa cuando no tengo información? Y creería que esta es una de las herramientas más útiles que podrán encontrar los usuarios. ¿Qué hacer cuando no hay información? Entonces, cuando no es suficiente la longitud de las series o no hay información en las cuencas vecinas, se recomiendan una serie de pasos, por ejemplo, el método de diseño hidrológico con información escasa, que consiste en una regionalización de parámetros, transposición de información entre cuencas y aplicación de modelos de lluvia escorrentía. Todo esto soportado, ayudado con los modelos digitales de terreno. Entonces, ahí se ofrece esa herramienta en la guía para tomar esa decisión de qué hacer cuando para la zona no hay suficiente información.
Adicionalmente, también se trata el tema de la hidráulica de la recarga de sedimentos, que tiene en cuenta la caracterización de la cuenca hidrográfica, la caracterización de ese transporte, erosión y deposición que sucede en el área, y también considera el tramo que se está analizando. Entonces, entre los temas que se abordan en la guía están el tema de la hidrología, el análisis de caudales mínimos y máximos, las curvas de duración, la relación de caudal sólido versus caudal líquido, la influencia de los fenómenos microclimáticos que afectan la zona. Para la caracterización de transporte de sedimentos, pues se recomienda analizar la capacidad de arrastre, caracterizar las zonas de erosión, las zonas de deposición y el análisis de los diferentes escenarios que pueden presentarse en el área, especialmente teniendo en cuenta los cambios climáticos que pueden ocurrir en la zona de interés. Además, en el tramo de análisis, específicamente el área donde se espera trabajar el proyecto, pues se dan las pautas para el desarrollo del trabajo de campo, por ejemplo, el levantamiento de aforos, batimetrías y la realización de análisis granulométricos. A manera de resumen, en este gráfico, en este esquema, se presentan como todos esos pasos y temas que deben tenerse presentes para hacer la caracterización del área. Entonces, partiendo de la hidrología, se caracterizan las curvas de duración, se analiza la influencia del ENSO, el fenómeno del niño y la niña, se caracterizan las granulometrías, batimetrías, como les decía, también el análisis del caudal sólido versus líquido. Se elabora el modelo de transporte y aquí se menciona una herramienta que es muy útil, que es el ECRAS, que es muy práctica para elaborar estos modelos necesarios para la estimación de la recarga de la cuenca. Además, también se consideran las zonas de erosión y las zonas de depositación y la granulometría. En el capítulo de exploración también se hace énfasis en el tema de las bases de datos y almacenamiento de la información. ¿Por qué hacemos esto? En el día a día, en los proyectos mineros se genera muchísima información y mucha de esta información, digamos que no se registra adecuadamente, y todos esos datos son muy valiosos, no solo para el titular, sino también para las autoridades o inversionistas que estén interesados en los proyectos. Entonces, en la guía se incluyen unas recomendaciones respecto a la base de datos y almacenamiento de la información. Para la base de datos, se espera que la información esté muy organizada, que haya protocolos para la alimentación de esa base de datos, que la base de datos sea revisada, actualizada y corregida periódicamente, y que se generen perfiles de usuario para uso específico de los datos, entre otras recomendaciones. Para el almacenamiento de información, pues se dan pautas para almacenar la información tanto digital como física. Se recomienda generar protocolos para el almacenamiento. Se recomienda también controlar la accesibilidad a los datos almacenados y crear una custodia para proteger toda esa información tan valiosa que se genera en los proyectos mineros de materiales de arrastre. Bien, ese era el capítulo de exploración. En el capítulo 5, que es de estimación de recursos minerales, la guía presenta una serie de pasos para seguir para llegar a esa estimación. Desde una vez que se finaliza la etapa de exploración y con la información que se tiene, ¿cómo sigo? ¿Qué hago? Entonces, en la guía se plantea realizar una selección del método de estimación. ¿Cómo se va a hacer? Si es clásico, manual, con perfiles, con método de bloques, etcétera, o si se va a utilizar algún software especializado. De ahí es siempre recomendable revisar esa base de datos y ver que esos datos sí son aceptables, sí tienen la calidad suficiente para ser utilizados en las estimaciones de recursos. También es importante tener muy claro ese modelo geológico que se va a analizar. Y en el caso de los materiales de arrastre, pues damos la recomendación de hacer un análisis para la zona dinámica y para la zona estática.
Es decir, para el cauce activo, donde hay material y hay una recarga y reproceso constante, se haría un análisis con unos parámetros, y para esa zona más estática, llámese las barras más grandes, la llanura de inundación, pues el análisis tendría también sus propias consideraciones. Entonces la recomendación es hacer ese análisis por separado. Siempre dependiendo de los datos que estemos utilizando, pues la recomendación es hacer un análisis exploratorio de datos para encontrar esas zonas de ciertas características de calidad, donde hay variabilidades, cuáles son esos dominios geológicos que componen el depósito, etcétera. A partir de todos estos análisis se hace la selección del método de interpolación más adecuado, el que más se ajuste al depósito, y teniendo en cuenta si estamos en la zona dinámica o en la zona estática. También otra recomendación es definir ese tamaño de bloques o de grilla, dependiendo del método seleccionado, muy acorde con el método de explotación que se vaya a utilizar y con los datos que se tienen para el depósito. También en la estimación de recursos se presenta esta herramienta que pues, consideramos va a ser muy útil para aclarar la aplicación de las categorías del estándar colombiano de recursos y reservas y otros estándares acogidos por CRESCO a este tipo de depósitos. Entonces, cuando una vez ya se tiene todo el análisis y el modelo geológico, ya se hizo la estimación de los recursos que hay allí, llega la pregunta, ¿cómo voy a categorizar? Entonces, al respecto, la guía ofrece una alternativa. No es obligatorio, aclaro, obviamente el profesional, el titular, con su conocimiento y experticia, puede definir qué es lo que más conviene a su depósito, pero la recomendación de la guía es que en esas zonas estáticas, dependiendo de la densidad de información y de la calidad de esa información, pues se puede llegar a recursos inferidos, indicados o medidos según la información, los datos que se tengan. Eso para las zonas estáticas. Como vemos aquí en la imagen, esas son las 3 categorías de recursos que se manejan en el estándar colombiano de recursos y reservas y en los estándares CRESCO. Entonces, las zonas estáticas son susceptibles de categorizarse en una de esas. Ahora, ¿qué pasa con la zona dinámica, con el cauce? Esa zona es un poco más compleja, porque si bien hay datos y se hizo una estimación de la recarga, sabemos que siempre habrá una incertidumbre, siempre habrá un cambio climático, siempre habrá operaciones aguas arriba o aguas abajo que afecten de pronto ese material que llega al área donde yo estoy trabajando. Entonces, en ese sentido, para el área dinámica, para ese cauce, sugerimos que las categorías de recursos se queden en inferidos, dependiendo si hay baja densidad de datos, o en indicados, en el mejor de los casos, porque siempre habrá una incertidumbre. Entonces, es un área que no podría llegar a caracterizarse tan bien para categorizarla como medido. Entonces, esa es una sugerencia de la guía respecto a las categorías de recursos. En el siguiente capítulo se abordan los factores modificadores más comunes que afectan no solo a los proyectos de materiales de arrastre, sino en general a la mayoría de los yacimientos minerales. Entonces, entre los factores modificadores más comunes se encuentran los sociales, cómo son las relaciones con las comunidades, las necesidades que hay allí, cómo impacta el proyecto a esas comunidades, a toda la gente pues, en la región. Los económicos, cuáles son las consideraciones que deben tenerse en cuenta para lograr que ese proyecto sea rentable y que de verdad valga la pena iniciar esas operaciones de explotación de material de arrastre. Los jurídicos, cuál es el marco jurídico, legal, gubernamental en el que se está moviendo el proyecto, cuáles son las condiciones que le aplican. De infraestructura. En infraestructura, en la guía se hace énfasis en la importancia de ver el impacto de las operaciones, y principalmente en el cauce activo, ese impacto de las operaciones en la infraestructura que hay alrededor, porque muchas veces todo lo que haya cerca, una vía, un puente, un acueducto, puede restringir las operaciones que se pueden adelantar en la zona de interés. Entonces, siempre hacemos esa recomendación y evalúe muy bien dónde está situado, qué hay alrededor.
cómo impacto y cómo impactan esa infraestructura también a mi proyecto. También se menciona pues, la consideración de los factores modificadores ambientales, identificar esas áreas donde hay restricciones de las diferentes corporaciones, identificar las condiciones de las corporaciones para las explotaciones y ajustarse a ello con la debida planificación, con el debido tiempo para de pronto no impactar negativamente la operación. Entonces, la recomendación general es siempre estar preparados. Y en cuanto a los factores modificadores técnicos, en la guía se hace énfasis en esa evaluación de las operaciones aguas arriba y aguas abajo. Sabemos que en Colombia hay algunos cauces muy especiales, que hay títulos uno contiguo al otro. Entonces, lo que yo haga aquí va a impactar a todos los vecinos, tanto aguas arriba como aguas abajo. Entonces, en la guía se hace énfasis en ese tema. Además, también pues es importante evaluar la localización del proyecto porque esa ubicación, si es estratégica, si está cerca a vías, a centros de consumo, pues también es necesario evaluarlo para ver la viabilidad económica del proyecto y las necesidades de infraestructura para ponerlo a funcionar. Adicionalmente, en los temas mineros, pues también se recomienda la selección del método más adecuado, no solo desde el punto de vista productivo, sino también ambiental, de impacto sobre la infraestructura. Entonces, en las recomendaciones que van a encontrar en la guía, pueden orientarlos en la toma de la mejor decisión respecto al método de explotación. En el capítulo 7 de estimación de reservas, se encuentran ya una serie de recomendaciones para la categorización y el reporte de esas reservas. Es decir, ya se hizo un trabajo muy completo de planificación, de exploración, de categorización de recursos y evaluación de factores modificadores. Ahora, ¿qué pasa con las reservas? ¿Cómo se evalúan y cómo se reportan? Entonces, una de las principales recomendaciones que se presentan en la guía es que obviamente hay que tener en cuenta ese trabajo y conocimiento del equipo multidisciplinario. Sabemos que en este tipo de proyectos convergen ingenieros de minas, geólogos, ingenieros geólogos, están también los ambientales, los sociales. Entonces, todo ese equipo tiene su aporte y su conocimiento para el proyecto y todo ese aporte debe verse reflejado en esa estimación de reservas. Adicionalmente, se recomienda elaborar una lista de chequeo de todos los factores antes de decir tengo estas reservas probables, estas reservas probadas, para estar seguros de que todas las consideraciones fueron tenidas en cuenta y que hay plena confianza en esas reservas que se están categorizando. También hay que asegurarse, es una recomendación para el profesional que lidera esa estimación, de que se seleccionó el mejor método para la explotación. Como les decía ahorita, el método influye mucho no solo en el tema económico, sino también en cómo afecta el entorno en cuanto al ambiente y a las comunidades que habitan el área. También es importante tener en cuenta que se haya hecho una evaluación de los riesgos del proyecto, a qué riesgos está expuesto y qué riesgos se derivarían del proyecto. Es muy importante hacer ese análisis muy completo para tener la plena confianza en esa estimación de las reservas y en ese sentido en la guía van a encontrar una serie de recomendaciones y lineamientos. Finalmente en la parte de reservas pues estaría la categorización de reservas, que pues ustedes saben que los recursos indicados pueden pasar a reservas probables y los recursos medidos podrían pasar eventualmente a reservas probables o probadas, dependiendo de esos factores modificadores que se hayan analizado. Entonces, estas son la serie de recomendaciones que van a encontrar en el capítulo de estimación de reservas. Y finalmente, hay un capítulo que es preparación de reportes. Porque este capítulo muchas veces hay una confusión de que, bueno, es un reporte público el que voy a hacer o un documento técnico para la autoridad minera, ¿qué información debe ir? Entonces, en este capítulo se dan unas recomendaciones muy generales para la elaboración de reportes, para ayudar en que esos reportes queden tan claros, tan bien estructurados y tan organizados que no generen muchas dudas, en general que despejen la mayor cantidad de dudas posibles. Al respecto, entonces,
la recomendación es que para elaboración de reportes siempre se defina un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese reporte? Que se indique muy bien la localización del proyecto y se dé toda la información necesaria para que el usuario de ese reporte o documento técnico sepa muy bien dónde está ubicado, que las descripciones sean completas, claras y que siempre estén soportadas pues, con los datos necesarios para garantizar calidad. Y se recomienda que para la generación de mapas y gráficos pues sean unas pautas para que queden muy claros, muy organizados, que transmitan realmente la información que pretenden transmitir. Siempre todos los reportes, documentos técnicos enmarcados en la materialidad, transparencia, claridad y completitud. Eso es entonces lo que quería comentarles acerca del contenido de la guía. Adicionalmente les informo que en el correo recursos.reservas@anm.gov.co nos pueden hacer llegar todas las inquietudes o comentarios que tengan al respecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, por tu excelente presentación. Le recordamos a todos los asistentes que el documento que hoy presentamos lo pueden encontrar en el chat, está en la parte superior de Teams, como una burbujita, ahí estamos poniendo el link de la guía, porque hemos recibido muchos mensajes en el chat que no lo han podido ver, pero está en la parte superior, hay una burbujita, ahí ese es el chat de nuestra reunión. Bueno, muchas gracias a Cristina Ávila por su excelente presentación y les recordamos a los asistentes que el documento que hoy presentamos lo pueden encontrar en la página de la ANM en el botón R y R. Van a encontrar una R grande y otra R en modo de espejo para que por favor allí lo puedan descargar. A continuación iniciamos nuestro conversatorio denominado Los materiales de arrastre de la industria de la construcción, del cual ustedes podrán hacer parte enviándonos sus preguntas a través del chat y además les solicitamos diligenciar nuestra lista de asistencia y contestar la pregunta que se encuentra allí. Para el conversatorio contamos con un selecto grupo de invitados. En este espacio será moderado por el ingeniero Sergio Andrés Escudero, director de minería de la empresa Conconcreto. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Por favor, cuéntanos quiénes nos acompañan el día de hoy. Hola Marco, buenos días para todos. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y celebrando este momento que para nosotros es muy importante porque fue un verdadero trabajo colaborativo. Creo que el éxito de este proyecto fue la colaboración entre todas las partes que estuvimos involucradas y fueron horas de debate, de revisión, pero creo que el trabajo en equipo da unos frutos importantes. Y hoy, como tú dices, tenemos un excelente equipo de trabajo para el panel y les voy a pedir a cada uno de los panelistas que vayan encendiendo sus cámaras. Tenemos en primer lugar a Tatiana Aguilar. Tatiana es economista y directora de Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía. Tenemos también a el ingeniero Carlos Fernando Forero, que es el director general de Asogravas. Contamos también con María Victoria Vélez, ingeniera civil, gerente de SHI Servicios Hidrogeológicos Integrales y miembro y autora del equipo de recursos y reservas y autora de la guía. Y contamos también con Wilfredo López, que es el presidente de la CCR actualmente. A todos, Tatiana, bienvenida a este espacio, un saludo especial. Hola Sergio, mucho gusto, muchas gracias, un honor estar aquí con ustedes. Okay. Carlos Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido al evento, un gusto que podamos compartir este espacio hoy. No escucho acá. Hola Sergio, ¿me escuchas? Sí, pero no podemos verte. No, creo que está importante con el tema de la cámara. La verdad es que los amigos de Microsoft no se hablan con los amigos de Apple, entonces hoy creo que no vamos a poder tener la cámara. Les pido a todos mil excusas, pero si me escuchan bien, creo que hoy será lo importante, Sergio. Sí, muy bien, no te preocupes, Carlos, muchas gracias. Eso nos pasa a todos en esta nueva forma de trabajar. Bueno, María Victoria, bienvenida a este espacio. Un gusto tener el momento de compartir contigo. Muchas gracias. Me encanta pues estar aquí y yo estoy muy contenta por
por esta guía que fue verdad, fruto de un trabajo muy colectivo. Qué bueno, gracias María Victoria. Bueno, en último lugar tenemos a Wilfredo López. Wilfredo es ingeniero de minas y metalurgia. Wilfredo, buenos días. Y Wilfredo hoy tiene también una buena noticia para nosotros, y es que acabamos de hacer parte, la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas, de integrar el selecto grupo de 5 países que conforman la Junta Directiva de Crisco. Wilfredo acaba de ser nombrado, entonces Wilfredo, bienvenido y enhorabuena por este nombramiento tan importante para el país. Wilfredo, habilita tu micrófono que no podemos escucharte. Gracias, Sergio Andrés, a todos los panelistas, a todos los asistentes, a todas las organizaciones, empresas y grupos de investigación que participaron en la elaboración de esta guía tan importante para el país. Qué bueno. A ver, a todos bienvenidos de nuevo. Escuchamos ya hablar a la viceministra, al presidente, y nos quedan muchos mensajes. Uno de ellos es el aprovechamiento racional de los recursos, el ajustarnos a nuevos estándares internacionales. Pero Tatiana, tú desde el Ministerio de Minas y Energía, ¿qué se viene haciendo para contribuir a ese mejoramiento del sector material de construcción? Están trabajando, escuchamos de la viceministra una buena noticia, que es el tema de la agenda de materiales de construcción y minerales industriales. Entonces queríamos consultarte, que nos contaras un poco sobre estos temas en tu asunto en el ministerio. Sergio, gracias. Yo antes de arrancar con la respuesta a tu pregunta, y aunque ya se ha mencionado bastante, creo que es bueno que lo dejemos otra vez sobre la mesa del panel, y es lo importante de destacar la relevancia que tiene el sector de los materiales de construcción para el país. Lo primero, pues el número de títulos. Como autoridad minera aquí con la Agencia Nacional de Minería, la Secretaría de Minas de Antioquia, pues rescatar que la mayor cantidad de títulos, o no la mayor, sino una buena parte de los títulos mineros en el país son para materiales de construcción. Además, los materiales de construcción pues se encuentran casi que en todos los departamentos. Es uno de los subsectores que hace presencia en todo el territorio nacional, precisamente porque son insumo fundamental para ese desarrollo que nosotros pues queremos en el país. Y ya entrando en materia, pues teniendo en cuenta la importancia que tiene el subsector, nosotros este año lo que empezamos a hacer fue trabajar específicamente con cada uno de los sectores. Y así, en particular para el sector de materiales de construcción y minerales industriales, generamos una agenda donde encontramos unos puntos en común, unos cuellos de botella. Esto lo hemos venido trabajando muy de la mano de Asogravas, porque son ellos quienes tienen buena parte de la información, quienes nos han ayudado a identificar no solo los cuellos de botella, sino las áreas de trabajo que tenemos ahí. Ahí, importante mencionar, esa agenda tiene como 3 líneas de trabajo grandes, que son las que venimos trabajando también desde gobierno. Una de fortalecimiento institucional para poder ser más ágiles en la respuesta también al sector privado, para posicionar al sector minero. Una segunda en términos de competitividad, y una tercera en términos de legalidad y buenas prácticas en la actividad. Y esta guía de buenas prácticas precisamente cae ahí. Tenemos unos retos grandísimos todavía en términos de trazabilidad y de legalidad del sector de materiales, pero creo que hoy ya hemos dado algunos mensajes dentro de este espacio de cómo la guía podría ser un instrumento para allanar algunos de esos espacios que todavía tenemos sin cubrir. Entonces, nada, como con base en la importancia que tiene este sector para nosotros, generar un mecanismo de articulación con sector privado, con autoridades e incluso con autoridades locales para superar estas brechas que tenemos, y creo que eso puede ser como lo más importante para mencionar, para arrancar. Tatiana, muchas gracias. Sí, nos queda ese buen mensaje de articulación. Creo que eso es el factor clave para encontrar resultados en nuestro sector. Y nos ha faltado en muchas veces esa articulación entre todos para poder generar los resultados que queremos. Muchísimas gracias. Bueno, aquí Carlos Fernando, desde Asogravas y del sector materiales de construcción, materiales de arrastres, ¿cómo ha venido cambiando el sector? ¿Cómo se ha venido transformando hacia una minería más responsable, inteligente y adoptando las mejores prácticas internacionales? Algo de lo que hablaba Sergio Ruiz, que nos decía, debemos ajustarnos a estándares internacionales. El sector en Colombia ya ha avanzado bastante, ha tenido unos buenos resultados en los últimos años.
Tú desde el gremio, ¿cómo has visto ese cambio, esa transformación del sector? Bueno, parece que tenemos dificultades con Carlos. Bueno, pasaremos. Bueno, hagamos un poco. Carlos. No te podemos. Ahí te escuchamos, Carlos. Ahí sí parece que funciona. No, esto está absolutamente terrible. Yo, Sergio, aprovechando que no tengo cámara y que tengo un micrófono que funciona supremamente mal, voy a tomar una licencia para poder decir algunas cosas que pues Tatiana las ha esbozado, pero que realmente es la realidad hoy de la industria de materiales de construcción para poder llegar a eso que tú planteas, a dónde queremos llegar como una industria de altos estándares, minería inteligente y todo lo demás. Yo creo que nos falta y nos falta mucho. La guía es un primer paso y es un muy buen primer paso para alcanzar ese ideal. Si tenemos en cuenta, como lo decía ahora Tatiana, que el 50% de los materiales de construcción que se producen en Colombia provienen de graveras y de explotaciones en ríos o material de arrastre, pues ahí tenemos un reto gigantesco. El reto gigantesco es que ahí está la mayor ilegalidad en la industria colombiana de este sector. Eso no tiene discusión y menos mal no me están viendo porque me puedo sonrojar en representación de este gremio decir lo que estoy diciendo, pero eso es así. Ese volumen tan alto de ilegalidad buscamos a través de esta guía, y yo creo que en muy buena hora por el trabajo de la Agencia Nacional de Minería y la dirección que lidera Tatiana, vamos a poder entrar en esos dos juegos que nos propone la guía. El primero es información, ya lo dijo Cristina, y el segundo es fiscalización. Tenemos que garantizar que los instrumentos mineros y los instrumentos ambientales puedan hablar entre sí. Es decir, el plan de trabajos y obras y el plan de manejo ambiental puedan comunicarse, puedan dialogar y podamos en la práctica implementar esas mejores prácticas. Y lo otro, para no extenderme mucho, que creo que es un concepto que trae la guía y nos va a llevar hacia donde tú dices, Sergio, las mejores prácticas, es que podamos tener una planeación minera de carácter integral en el territorio. Y esto sí que es válido y vigente para la explotación de material de arrastre. Hoy no es posible pensar en estudios compartimentalizados cuando hablamos de hidrogeología, de hidrodinámica, de hidrosedimentología. Es necesario abarcar unos estudios que involucren a quien está aguas abajo y a quien está aguas arriba. Yo creo que ese es el reto grande, tanto de las autoridades mineras como de las autoridades ambientales. Pero lo primero va a ser entender, pues, justamente cuáles son esos recursos y esas reservas que tenemos para implementar las mejores prácticas. Muchas gracias, Carlos. Sí, importantísimo el tema de legalidad. Estoy de acuerdo contigo que eso es nunca, si no hay una legalidad, va a poder llegar a aplicar las mejores prácticas internacionales. Y el tema de ampliar un poco ese panorama y esa escala de proyecto, aguas arriba y aguas abajo. Y eso me permite trasladarle esta inquietud a María Victoria, que es experta en hidrología, hidrogeología, y es cómo poder ampliar ese horizonte de escala de proyectos para que las autoridades y los que evalúan los estudios queden tranquilos y puedan tomar decisiones. Muchas veces María Victoria encuentra que mitos como los materiales de arrastre tienen reservas infinitas y a pesar de que haya fenómeno del Niño, fenómeno de la Niña, cambios climáticos, esto no se ve impactado por nada de esos fenómenos. A ti como autora de la guía, como experta en estos temas, este tema de las reservas infinitas, ¿puede decirse que es real, es un mito o cómo clasificas tú este tipo de situaciones? Bueno, muchas gracias primero por haberme invitado pues a este panel. Cuando me hicieron esa pregunta, yo pensé, pues es que no hay ninguna, en recursos naturales no hay nada infinito, todo se acaba, todo se agota. Lo que nosotros pretendemos es
pretenderíamos en el caso de una explotación minera es que cuando se haga la explotación se haga de la mejor manera posible. Ahora, más sostenible. Ahora, nosotros tenemos dos retos en Colombia tremendos. Pues el reto mayor es que estamos en una zona donde la variabilidad climática, los fenómenos niña y niño impactan gravemente pues todo el país. ¿Eso impacta en qué sentido? Que los materiales de arrastre, pues el arrastre se produce en temporada lluviosa. Pues ahora estamos en temporada lluviosa y uno esperaría que haya materiales de arrastre en la temporada seca. Pero si, como mencionabas ahora, Sergio, pues hay mineros aguas arriba, aguas abajo, sobre todo aguas arriba, y yo estoy aguas abajo, pues me va a llegar material de pronto de un tamaño muy fino que ya no puede ser explotado desde el punto de vista económico. Para mí es una amenaza, pues una cosa que hay que tener en cuenta. Y la otra situación que veo, no solamente en el sector minero, sino en la mayoría de los sectores en el gobierno colombiano, o que tiene que ver las autoridades ambientales, es que hay una completa como desconocimiento de los estudios que produce cada agencia. Por ejemplo, las corporaciones ambientales son las encargadas de tener estudios en sus áreas para que puedan servir o que puedan apoyarse para tomar decisiones respecto a proyectos mineros, a túneles, a centrales hidroeléctricas, a construcciones de proyectos masivos de vivienda. Y Colombia es un país donde hay muchísima información y hace falta que un ente estatal la reúna. Como pues conozco varios países que hacen eso, toda la información uno pincha pues en una tecla en Estados Unidos o en Francia y tiene toda la información. Aquí se gastan dinero en muchos estudios y vuelven a hacer el mismo estudio. Bueno, entonces para mí esas son las dos amenazas. Y obviamente los recursos no son infinitos. Nada es infinito. Gracias, María Victoria. Sí, interesante el tema de los recursos son finitos y la importancia de esos estudios y cómo conectarlos con cada escala de proyecto, porque hay estudios regionales y hay estudios ya locales que necesitamos para poder hacerlo para un proyecto minero, que deben revisarse y deben complementarse. Wilfredo, para ti que estás en la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas, ¿qué decirle a todos nuestros asistentes que están hoy aquí de por qué el estándar, entendiéndose como el que dice qué hay que hacer, y esta guía que estamos lanzando hoy, que es la que nos dice cómo hay que hacerlo, se considera una muy buena práctica en la industria minera y más en la de material de arrastre? ¿Por qué hacerlo así, Wilfredo? Gracias, Sergio. Tratar de elaborar un contexto para poder explicarlo bien. Uno de los grandes propósitos de CRISCO, que es el Comité Internacional de Recursos y Reservas Minerales, es estandarizar precisamente el sector de una manera global, de una manera internacional. Es decir, que cada comisión nacional, o como se dice en inglés, NRO, o sea, National Reporting Organization, se encarga de establecer esas guías. Wilfredo, discúlpame, se está escuchando mal tu sonido, por favor. No sé si, qué pena, no te escuchamos nada, te escuchamos entrecortado. Bueno, estoy usando una cadena, es posible que no se esté agotando la batería. ¿Cómo me escucha? Yo me la pego un poco más. Te escuchamos muy mal, te escuchamos entrecortado. Sí, aún. Bueno, entonces vamos a salirnos de... Ahí sí. Cuando empiezas a salir, siempre funciona. Cuando uno va a salir, mejor el sonido. Ahí. No, comentaba como un abrebocas que uno de los grandes propósitos de CRISCO, que es el Comité Internacional de Recursos y Reservas Minerales, es estandarizar precisamente el sector minero, pero a nivel global. Y para eso, algunas organizaciones locales, como la Comisión Colombiana,
nos organizamos y solicitamos el ingreso a Crisco para trabajar en el mismo concepto a nivel nacional. Entonces, y generamos nuestro propio estándar, el estándar colombiano de recursos de reservas, que lo llamamos el ECRR. Ya como tú lo dijiste, el estándar nos dice qué se debía hacer, nos da pues como unas instrucciones, y las guías de buenas prácticas nos dice cómo se debía hacer. O sea, ese es pues como el objetivo de las guías de buenas prácticas. Entonces, esto nos genera, lo que hace es que primero tengamos un lenguaje común, nacional e internacional. Segundo, esto genera confianza tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Si una compañía o un grupo de interés pues le parece un proyecto bueno, inmediatamente mira a Colombia con ojos diferentes. Y si lo están haciendo personas competentes, que son las personas que pertenecen a la comisión, pues mucho mejor. Obviamente que un PTO no necesita hacerlo una persona competente, lo puede hacer un ingeniero o un geólogo, solamente necesita tener su matrícula profesional. Entonces, todas estas cosas juntas lo que hacen es generar un ambiente muy favorable, y la guía de buenas prácticas es como la cereza que le faltaba al ponqué, para que tengamos un sector minero fortalecido, generador de confianza, generador de atractivo de capitales. Ese fundamentalmente es como la gran tarea o el gran propósito que tiene este documento que estamos lanzando hoy al público. Sí, Wilfredo, de acuerdo contigo, el tema del lenguaje. Creo que es bien importante poder todos hablar el mismo lenguaje, y más para comunicarnos no solo entre nosotros, los técnicos del sector, entre geólogos o entre la autoridad minera y nosotros, sino con el sector financiero, con las comunidades, con otro tipo de grupos de interés con el cual interactuamos día a día. Entonces es importantísimo ese tema de estabilizar un lenguaje y estandarizar nuestro sistema. Aquí, luego de escucharlos a todos, se me resuelve una inquietud, y es cómo esta guía de buenas prácticas que estamos hoy lanzando, Tatiana, le crea valor al sector minero y al sector minero de la institucionalidad. O sea, ¿cómo crees tú que esto le crea valor para que seamos más competitivos, más productivos, para que estemos ajustándonos a esos estándares internacionales que queremos llegar a ser? Sergio, yo voy a empezar aquí también retomando algunas de las cosas que ya se han mencionado, pero les voy a contar algo que estaba leyendo ayer para otra cosa que estamos revisando en el ministerio, y era como cuáles retos se estaban identificando a nivel mundial para el sector minero. Y en uno de estos documentos salió el tema de la confianza, pero no hablaba solo de la confianza en el sentido estricto del diálogo y lo que siempre hemos hablado del relacionamiento, sino de la confianza en el actuar de el sector minero, en todo su proceso, en todas sus etapas, con todos las comunidades de interés, voy a decir, los stakeholders, y obviamente ya en el relacionamiento en el territorio. Entonces, cuando uno piensa en la confianza en ese sentido más amplio, veía yo las guías y siento que las guías ayudan a responder esas inquietudes que existen en términos de confianza del sector, de cómo se puede desarrollar una actividad minera que desde la planeación, desde la exploración, tenga las mejores prácticas para que se aproveche después en el mejor desarrollo de un eventual proyecto minero. Entonces, lo primero es eso, yo creo que estamos respondiendo a las necesidades que la sociedad a nivel nacional e internacional está poniendo sobre la mesa del actuar del sector minero. Ahora, ya yéndome más a lo puntual y sobre este sector, pues primero, la guía es importantísima para que el sector se convierta, pues es una herramienta que orienta al sector, a los profesionales, a los titulares, pero que ustedes ya lo han mencionado, también le va a servir a las autoridades mineras con el fin de recibir estas recomendaciones y de apropiarlas. Yo creo que aquí también nos va a tocar hacer una fase de apropiación, de sensibilización con estas guías, pues para que se puedan interiorizar en todos estos actores. La segunda, pues para los titulares mineros en el ejercicio de planeación de sus actividades,
Y algo bien bonito y que vale la pena resaltar es que a veces en este sector de los materiales de construcción, y no estoy hablando de los afiliados de Carlos Fernando, sino como este sector es tan amplio y está en todos lados, pues a veces este tema de la exploración no está tan en el radar. Entonces creo que esto nos va a ayudar mucho como a llevar al sector, como decía Carlos Fernando, a donde nosotros lo queremos llevar. En términos de competitividad, por ejemplo, la vice lo mencionaba, y es que el conocimiento de los recursos que tenemos, una buena planeación también nos ayuda a ser más competitivos. Y pues, por supuesto, también a optimizar esos recursos, a minimizar los costos, los impactos de las explotaciones, a tener mayor información sobre lo que hay ahí. Entonces, creo que eso nos puede ayudar. Y por último, algo que acabas de mencionar, Sergio, con la intervención de Wilfredo, y es como, por ejemplo, esta información ya nos lleva a otra cosa, y es a generar de nuevo confianza en un sector como el sector financiero, donde hemos tenido tantas brechas con la actividad minera. Entonces, mira cómo esta guía es de verdad como un impulso bien grande para muchas cosas. Por supuesto, nos queda este reto de la interiorización de la guía, perdón, pero creo que este paso es fundamental. Sí, de acuerdo contigo, Tatiana. Uno finalmente piensa que llegar a alcanzar un hito, hasta ahí llegó, y muchas veces llega el hito y se abren 10 más, pero creo que eso es lo importante del sector, y este trabajo se convierte en la puerta de entrada de muchos más para que nuestro sector tenga esa credibilidad que queremos lograr alrededor de los grupos de interés. Carlos Fernando no lo veo aquí, no sé si perdió conexión, ni tampoco mi trayectoria, pero quería preguntarle entonces a Wilfredo, ¿cómo esta aplicación le crea valor a una compañía minera pequeña o mediana que quiera aplicar las guías? ¿Cómo aplicar las guías le crea valor a su negocio? Desde tu punto de vista, Wilfredo, de ingeniero de minas, una persona muy experta en el tema de reservas, con alta trayectoria en el sector minero, nacional e internacional. ¿Cómo alguien, el empresario minero que nos está escuchando, que de pronto no es ni ingeniero de minas ni geólogo, diga, quiero aplicar las guías porque es que las guías me generan valor en mi proyecto, en mi negocio? O sea, ¿qué decirle al oído a esa persona hoy? Sí, exactamente. La aplicación de las guías de buenas prácticas generan valor. Y voy a comenzar con lo siguiente. Atrás de mi persona hay un mapa mundi, que es el mapa mundi de Crisco. Los países que respaldan estos conceptos son los países más grandes de minería del mundo. Decir que Colombia juega en el club de las grandes ligas de la minería del mundo es un paso súper importante. Y nosotros como colombianos lo tenemos que entender, que no fuimos a jugar a las grandes ligas, ya jugamos en las categorías inferiores. Wilfredo, te escuchamos de nuevo mal. Bueno, qué pena, pues. No, estoy tratando de decir que en las guías, ¿cómo me escuchan? No, te escuchamos. De pronto acércate un poco más el micrófono. Te escuchamos mal. Así me acerco más. Yo creo que de pronto perdí un poco de batería. Bueno, ahí. ¿Cómo me escuchan? Pues un poco mejor, pero aún te escuchamos mal. Intenta de nuevo. Espérate un segundito. Yo estoy aquí, Sergio, si quieres, mientras vale. Sí. Sí. Carlos, ya te recuperamos, no te veía. Carlos, adelante. Es que me habían... ¿Cómo estas, qué pena, cómo estas guías, sí, Carlos, cómo aplicar estas guías le generan valor al empresario o al minero, sea pequeño, mediano o grande, que decide aplicar esto en su negocio y hacerlo bien? O sea, ¿cómo esto le genera valor a ellos, desde tu punto de vista? Gracias, Sergio. Súper importante la pregunta. Digamos que aquí, complementando un poco lo que venía yo esbozando en la primera intervención, aquí hay que diferenciar a los productores formales, legales, que técnicamente son muy robustos, y a quienes son titulares mineros, ojo con eso, son titulares mineros, propietarios de licencias, pero no cumplen con las normas, lo que nosotros llamamos los ilegales. Entonces, digamos que el valor de esta guía y de cualquier instrumento de autoridad minera o ambiental es que pueda ser aplicado a toda la industria. Todo el titular minero
debe cumplir con altos estándares. Eso es lo que va a generar lo que Tatiana llama la confianza. Efectivamente, esa confianza de los distintos stakeholders se logra es cuando el sector de manera uniforme y conjunta tiene altos estándares. Nada logramos con que el 50%, el 30%, el 20% o el 80% tengan los altos estándares, y perdonen que hable en primera persona, llámense afiliados de Asogravas, pero quienes no son esos propietarios de altos estándares pues sigan haciendo desastres en los ríos. Los ríos no diferencian quién tiene título, quién no tiene título, quién implementa las guías o quién no implementa las guías. Entonces ahí es donde está el mayor reto, es en que logremos darle aplicación a este instrumento y a todos los de control y fiscalización que existen en la industria. Son más de 3.500 títulos mineros a los que hay que llegar con este instrumento para poder garantizar esos altos estándares. Yo creo que hay una parte muy importante, Tatiana lo dijo, lo que representamos en el gremio, que cumple con las normas, que va a implementar esta guía y con seguridad, y ya lo hemos conversado con varias personas en la agencia, la ven con muy buenos ojos, pero hay mucha gente que está por fuera, no solo por fuera del gremio, sino por fuera de esa línea de cumplimiento y de altos estándares, que simplemente esto lo ve como un obstáculo. Ahí es donde yo digo que la fiscalización y el hacer cumplir es la única alternativa que tenemos para lograr ese sector que, insisto, todos queremos. Sí, de acuerdo contigo, Carlos, es muy importante ese tema de poder llegar a todos los titulares y llegar con información real, llegar con información, porque muchas veces el desconocimiento hace que la gente piense que son documentos que son obstáculos, al revés son un elemento de valor. Ahora sí, Wilfredo, adelante con tu respuesta, que te interrumpimos por el sonido. Wilfredo, adelante. Eliminé el micrófono, ¿cómo me escucha? Perfectamente, esa era la dificultad. Quería como mencionar que indudablemente las guías son fundamentales para fortalecer el sector minero de Colombia, para fortalecer la industria nacional, para fortalecer la academia, para fortalecer los profesionales. Genera confianza y una cosa muy importante, credibilidad. Una cosa es confianza y la otra credibilidad, que la gente crea no solo a nivel nacional, sino internacional. Como la guía tiene el qué se debe hacer de una buena manera, entonces usted tiene acceso a demostrar que ya está escrito en los documentos para llegar a las comunidades, para llegarle al gobierno, para llegarle a las entidades ambientales. Usted tiene documentos escritos y acogidos por todas las instituciones del país. Ese mismo sistema lo tienen muchos países. Mencionaba que atrás de mi persona hay el mapamundi de Crisco. Colombia está ahí, lo ven en toda la esquina de verdecito a esmeralda. Y irnos a jugar al club de las grandes ligas de la minería nos da mucha fortaleza. Ya no somos un país desconocido, somos muy reconocidos. Y precisamente estas guías de buenas prácticas han dado un mensaje muy fuerte a nivel mundial. Tanto es así que ayer, por sorpresa, 49 países nos escogieron como representantes del grupo élite para dirigir los conceptos que guían la minería del mundo. Eso no lo esperábamos. Nosotros comenzamos, inclusive, trabajamos con las uñas, sin recursos económicos. Todos nosotros trabajamos ad honorem. Entonces, esto es un gran mensaje. Lo hemos hecho supremamente bien y la fortaleza nuestra son ustedes. Los miembros fundadores de los cuales Asogravas es uno. Son los miembros observadores que la ANM es uno de los miembros observadores que nos ha dado un apoyo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y es muy importante, y estamos en este momento tocando las puertas de las bolsas canadienses para que nos abran puerta para poder que nos incluyan en el apéndice A del NI 43101-CP. Ya estamos viendo los contactos y para eso yo toco las puertas también del Gobierno Nacional, de las instituciones del sector minero, para que nos escuchen. Es que esto es un gana-gana. Estamos tratando nosotros los viejos de dejarle un legado al país. Y nadie nos debería voltear la espalda. Necesitamos el apoyo, necesitamos que la viceministra
nos escuche y nos firme un documento de apoyo. Ya tenemos toda la información, cumplimos a cabalidad y de la mano de nosotros va a Brasil. Entonces, yo creo que tenemos todos los elementos para que dentro de poco tiempo Canadá coja el estándar colombiano y lo acepte como el estándar canadiense, como el estándar norteamericano. Yo pertenezco al estándar norteamericano, yo no tengo problema para firmar documentos, pero los 82 compañeros que son personas competentes de Colombia no pueden firmar documentos sino en Colombia. Entonces, por favor, yo el mensaje que envío es que tenemos que seguir trabajando. Aquí no hemos coronado nada, este es un paso. Sigue la guía de buenas prácticas de material aluvial de oro, sigue la de carbón. Somos el tercer país productor de carbón y no tenemos una guía nacional, dependemos de guías de otros países. Entonces, todavía no hemos terminado. Y yo los invito a todos que nos apoyen al sector, porque tenemos mucho. Este es un gana-gana, todos ganamos acá. Aquí nadie pierde. Y ese es mi mensaje. Sí, muy buen mensaje, Wilfredo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que hay que seguir trabajando mucho, y recuerdo mucho cuando iniciamos este proyecto de las guías, fue mucho el tiempo que invertimos en la formulación, pero todo el tiempo estuvo el empeño, el trabajo, el esfuerzo de cada una de las partes y logramos construirlo. Creo que así es que se consiguen resultados. En esto y en todo, las cosas no pasan solas, tenemos que hacer que pasen, y para que pasen tenemos que todos trabajar. Entonces, lo que parte es el éxito y el secreto de lo que ha conseguido la CCR. Bueno, por aquí recuperamos a María B, que ya estaba un poco embolatada en nuestro panel. María Victoria, te hago una pregunta, y es, ¿por qué hacer hidrogeología bien hecha, hidrología, hidráulica, topobatimetría, me genera mi valor en una operación minera? ¿Por qué yo hacer todos esos estudios que me cuestan dinero, que se demoran, que tengo que contratar firmas, pero qué le genera ese valor a mi negocio? Le genera, pues para mí el valor más grande le genera confianza, certidumbre en que voy a encontrar lo que se está buscando, no solamente en estos proyectos, sino en cualquier proyecto que uno haga de ingeniería, y le genera seguridad ante cuestionamientos, ante posibles cuestionamientos de las autoridades ambientales, de la comunidad. ¿Por qué digo eso? Porque yo soy de la opinión que cuando ustedes como mineros y como directores de proyectos mineros, uno tiene que decir no con argumentos o sí con argumentos. Y esos estudios le dan un gran peso a las decisiones. O sea, vuelven más robustos los proyectos. Pueden costar más dinero, pero yo dije al principio algo sobre la cantidad de información que hay en este país. Es que es monstruosa la información que hay en los diferentes ministerios, en el Ministerio de Minas, en el Ministerio de Transporte, en la Agencia Nacional Minera, en el Ministerio de Medio Ambiente, que no se habla. Pueden costar mucho menos de lo que uno cree. Para mí es ese como lo que yo quiero decir. Y lo otro que quería decir es que así como ustedes en la parte minera son certificados por CRISCO, hay muchos estudios con calidad, de dudosa calidad, hechos como para hacer un chulito, para poner un chulito en lo que le pide la licencia del medio ambiente o el PTO, ¿cierto? Tengo que hacer un estudio hidrogeológico, pues hacen cualquier cosa, y eso afecta los resultados, porque un mal estudio hidráulico, voy a hacer exageraciones, pues se puede llevar un puente, puede afectar el abastecimiento de agua, una bocatoma, en fin, todo ese tipo de cosas puede agrandar factores modificadores, por ejemplo, el social, el hidráulico, el técnico, y por ende, pues todo va al económico. Yo creo que hay refranes que son muy sabios, supremamente sabios de toda la vida. La gente a veces por ahorrar algo de dinero con un posible estudio le sale muy caro. O sea, en los proyectos de ingeniería
Lo barato sale caro. De acuerdo contigo. Bueno, ahora, como esto es un conversatorio, la idea es que interactuemos también un poco con nuestro público y tenemos muchas preguntas en el chat, pero por el tiempo no alcanzaremos a responderlas todas. Pero les voy a hacer una que nos hace Adriana Martínez y dirigida de pronto a Wilfredo, teniendo en cuenta que las autoridades ambientales están expidiendo unos planes de manejo de los ríos POMIA e imponen un sistema de explotación, ¿no debería ser un factor modificador? ¿En qué categoría debería estar? Técnico y ambiental. No sé si Wilfredo y María B. pronto le podemos dar la respuesta a Adriana sobre su inquietud. Pues yo no sé, Wilfredo, qué tienen que decir ahí. Yo, pues, tengo que decir algo, ¿cierto? O sea, los recursos, hay una gran cantidad de planes, de herramientas de planificación que tienen los entes, las agencias del Estado, ¿cierto? Están los planes de manejo ambiental de acuíferos, están los PONCA, están los planes de manejo del recurso hídrico, los de páramos. Pues un buen proyecto tiene que tenerlos en cuenta. Tiene que tenerlo en cuenta, es mi opinión, porque es que estamos en nuestro país, lo tenemos que proteger, hacemos las cosas, debemos hacer las cosas lo mejor posible. No sé, Wilfredo y los otros participantes en el panel, ¿qué opinan? No, indudablemente, son condiciones que hay que cumplir, para eso está el ANLA, para definir protocolos, exigencias para que la cliente funcione mejor y nosotros estamos para cumplirlo. Obviamente que deben ser requerimientos que estén, pues que sean viables, que sean factibles. Y que las autoridades, a ustedes, por ejemplo, desde el punto de vista minero, exigen personales idóneos. Yo creo que debería ser en ambos sentidos, que el personal sea idóneo, tanto los que hicieron el estudio como los evaluadores, diría yo. Pues es una propuesta, sobre todo aprovechando que aquí está la doctora Tatiana. Es una muy buena apreciación, porque precisamente ahí hay un vacío, que a veces quien revisa no está bien preparado y entonces pide lo que no debe pedir ni lo sabe pedir. Entonces confunde. Exacto. Esa es una queja que yo recibo casi todos los días. Sí, porque piden cosas imposibles. Pues estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca. Pues yo soy muy consciente de eso. Sí, bueno. Sergio, perdóname, Sergio. Carlos, adelante, Carlos. Gracias. Déjame complementar un poco a María Victoria. Carlos, te quedaste sin sonido. Carlos, ¿nos escuchas? Parece que perdimos a Carlos. Bueno, aquí tengo otra pregunta que nos hacen, teniendo en cuenta que las autoridades ambientales están expidiendo, doctora María Victoria, ¿cuál es el camino para hablar de una minería sostenible donde las recargas y la explotación sean coherentes y al mismo tiempo concomitantes con las actividades económicas anexas como la agricultura y el turismo? Esa pregunta puede ser para todos, creo que aquí también Tatiana nos puede dar una buena apreciación del tema. Adelante, María Victoria. Pues mira, yo digo algo que en todas las reuniones lo repetí que tuvimos para escribir esta guía. Estamos tratando con variables aleatorias, o sea, tener total seguridad de no falla es imposible. ¿Por qué? Porque aquí pues uno estima, en el sentido de estimar, que con una probabilidad de acierto, tratando de que la probabilidad de acierto sea buena. Esta guía pues presenta una serie de buenas prácticas que tienden a eso, que tienden a proteger pues todo el entorno, a la gente, a la infraestructura, a los mineros, a los inversores, con una
pues tratando de disminuir los riesgos de falla. Ahora, que eso sea, que si yo sigo todas esas prácticas no va a haber problemas. Todo con variables aleatorias y entre ellas la más aleatoria es el clima, por lo que les dije en la otra pregunta. O sea, estamos sujetos a la influencia del niño y la niña. Hay probabilidades de que lo que yo estime sea cierto, pero hay probabilidades de falla. Lo mismo que con el petróleo. Hay buenos estudios de una reserva petrolera, hagan el pozo en la coordenada XY, pero hay probabilidades de falla. Eso es pues como mi apreciación. Pero esto propende por que los estudios y las reservas y la economía sea mejor, sea más... María Victoria, de acuerdo contigo, y me surgió una inquietud con tu intervención, y Sergio Ruiz nos hablaba al inicio de esta reunión de lo que tiene que ver en el tema de cambio climático, los ajustes que tenemos que hacer como minería a cambio climático. Somos los que estamos en el material de arrastre, los que debemos liderar esta acción contra el cambio climático porque somos los más vulnerables al cambio climático porque impacta nuestro negocio. ¿Cuál es tu posición sobre ese tema? Pues mira, yo voy a decir una cosa muy paisa, pues uno cree en lo que ve, ¿cierto? Como eso se ve, como eso es lo que se ve, pues como yo trabajo pues también en hidrogeología y también se afecta, todo eso se afecta, pero los ríos se ven, afectan el paisaje, afectan la gente, afectan los acueductos. Yo diría que sí. Yo diría pues alguien, el ministerio, conjuntamente con la agencia, no sé pues qué agencia estatal lo lideraría, pero esto sí impacta y es muy visible, muy visible. Y ahora dieron un dato que me impresionó mucho, que dijeron que el 50% de los materiales de arrastre de este país están pues con explotación informal. Sí. Tatiana, ¿quisieras complementar algo la respuesta a María Victoria o Wilfredo? ¿Quisieran aportar algo? Pensando un poquito en lo que, como en la pregunta, es compleja. ¿Cómo es compatible esto? Yo tengo una idea rondando en mi cabeza desde hace rato y son los temas relacionados con economía circular. Si ustedes me preguntan, nosotros en la revisión de esos temas hemos visto que en el sector minero en realidad hay muchos ejemplos de cómo se aplican los principios de la economía circular. En materiales de construcción, por ejemplo, lo que se saca de un espacio puede después ser reutilizado, por ejemplo, o para la construcción de otra mina, después puede ser utilizado en la construcción de infraestructura o para vías públicas, o cómo reducimos lo que hemos denominado en algunas veces desechos, pero que en realidad son residuos que posteriormente pueden ser aprovechables. Pensando un poquito en este tema, también creo que si bien en el sector minero yo creo que somos uno de los sectores pioneros, es por un tema de eficiencia, de costos también, de cómo utilizamos esos recursos. Si somos pioneros y vemos que ahí tenemos varios ejemplos, yo creo que tenemos un camino amplio por andar todavía y creo que por ese camino podríamos hacer compatibles como también esas otras actividades, como podemos también hacer uso de esa economía circular en el sector para coexistir y convivir con otros sectores con los que ya lo estamos haciendo, pero digo en el sentido de dar un paso adelante en esa discusión. Sí, bien interesante, Tatiana, ese tema de economía circular nos invita a que hagamos lo que se conoce como aprovechamiento integral de yacimientos mineros, y es que logremos de todo lo que explotamos, ojalá todo poderle dar unos. No sé si Carlos está por aquí. Adelante, Wilfredo. Adelante. Sobre la misma pregunta, yo digo que hay que equilibrar muy bien los momentos y los términos. Si tuviéramos un acueducto, un sitio de recreo y una explotación minera, por ejemplo, para ser más concretos, pues decir cuál va primero, pues se supone que lo que es social, lo que es el sostenimiento de la comunidad, lo que es el acueducto va primero y la recreación va primero, entonces por último va la mina.
Pero ahí hay que equilibrar las cosas, porque todo puede coexistir si se hace bien. Para eso es el diseño, para eso el planeamiento. Entonces, descartar una cosa por la otra se puede hacer dándole prioridad a lo que comentaba, pero no sería justo, porque también hay gente que vive de eso y se beneficia. Hoy en día, ¿cuánto vale ser una casa cuando ya el material se trae 100 kilómetros más lejos, en Bogotá, por ejemplo? O en Medellín, que ya todo lo que las gravas y arenas de Porce ya no se pueden traer porque ya acabaron. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es equilibrar esa situación. Y eso se hace con conocimiento, con estudio, con esto que estamos haciendo acá. Otra cosa, estos documentos son dinámicos, se deben de actualizar en el tiempo, no son permanentes, porque hay tecnologías, hay conceptos, hay criterios, hay normatividad, hay muchas cosas, eso para que lo tengan en cuenta. Este documento no llegó para quedarse para siempre. Es un documento que se debe actualizar, yo diría cada 5 años, por ejemplo, o cada 10, eso ya se define, pero así debe ser. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, para interactuar un poco más con nuestros asistentes, no sé, María Victoria, ¿si vas a decir algo? No, de acuerdo con Wilfredo, pues esto no está escrito en piedra, pues, o sea, llegan nuevas tecnologías, unas nuevas tecnologías poderosas por el lado de los satélites, de los radares, de esas tecnologías que las tenemos que usar, son muy accesibles. Hace 15 años no eran tan accesibles, ahora hay muchas imágenes de satélite, de radares que son gratis. Entonces, de acuerdo con... Y algo que yo quería decir, y que es un programa de estos, para que sea exitoso, requiere monitoreo y revisión todos los años, ¿cierto? Requiere hacer monitoreo de los sitios, de sedimentos, de completar la información, de más conocimiento geológico, en fin, todas esas cosas. Okay. María Victoria, de tu intervención hay algo importantísimo para todos los que estamos aquí, y es lo que nos has dicho, el tema de la información. ¿Dónde uno encuentra esa información? Porque cuando uno le piden, debe hacer un estudio de impacto ambiental, debe hacer algo, lo primero que sale en la cabeza a uno es una consultoría, y olvida que esa información puede estar ahí. Es interesante que de pronto al final dejemos algunas recomendaciones para el público de dónde encontrar esa información, que es tan valiosa, que está ahí de manera gratuita, y que en muchas oportunidades por desconocimiento o porque el afán del día a día en nuestras operaciones hace que no tengamos el tiempo de consultarla. Entonces, si pudiéramos a través del grupo R&R poder publicar esto, era grandioso para que todos podamos acceder a ella. Muchas gracias. Bueno, aquí parte de la interacción con nuestros asistentes. Hemos diseñado una encuesta donde le hicimos una pregunta a cada uno de los que asistieron, y me gustaría compartir, que miramos los resultados y compartir sus criterios y sus expresiones sobre ella. No sé si, Patricia, por favor, podemos mostrar la encuesta. Bueno, mientras que nos proyecta la encuesta, les voy a leer la pregunta. La pregunta es: ¿cree usted que los lineamientos, principios y estándares y estrategias del estándar de recursos y reservas aplicado a la guía A atraen la inversión, B incrementan los costos, C reducen la incertidumbre del negocio minero, D mejoran la relación con los entes estatales y las comunidades, o por último E no generan ningún beneficio? Aquí tenemos problemas con la pantalla, pero para grata sorpresa de todos, nadie está de acuerdo que no generan beneficios. Entonces, eso creo que es el primer elemento que yo rescato de esto, es que todos los que estamos aquí en esta sesión y estamos en el sector, sabemos que aplicar la guía genera beneficios para el negocio minero. En un 45%, las personas piensan que reducen la incertidumbre del negocio minero. Aquí nos están mostrando. ¿La pueden poner un poco más grande, por favor, para que la veamos? Que yo por lo menos la veo. Vale. Un 45% piensan que reducen la incertidumbre del negocio minero.
un 31% atraen inversión en proyectos mineros, un 22% mejoran la relación con los entes estatales y un 2% incrementan los costos. ¿Qué opinión le genera esta encuesta, Tatiana? Cuando la lees y la miras, ¿cuál es tu primera sensación al ver estos resultados y cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, Tatiana, tienes el micrófono, silencio. Bueno, María Victoria, adelante tú con tu respuesta. No, estoy gratamente sorprendida, como Sergio, me sorprende muy gratamente, sobre todo 45% de las personas, 45% y el 31% que suman casi un 76%. Pues mejor dicho, menos del 2%, todo el mundo sabe que eso es buenísimo para el negocio, buenísimo, es que estoy gratamente sorprendida, sobre todo el 45% que reduce la incertidumbre del negocio minero, que es a lo que debe apuntar esta guía. Sí, Wilfredo, tu opinión sobre la encuesta. Gratamente sorprendido. Cuando la elaboramos, pensamos que la que quedó número 1, la gente no iba a contestar tan favorablemente. O sea que sí genera beneficio, es que siempre lo hemos visto y hay ejemplos. Yo pongo un ejemplo y lo destaco bastante, el caso de Continental Gold. Continental Gold hace 10 años era una mina pequeña, una mina por debajo de 20 toneladas día. Una mina al cual las personas que se interesaron, lo primero que hicieron fue traer unas personas competentes, les pagaron de afuera del país, hicieron un estudio en Continental y ese estudio se lo llevaron para afuera. Esa mina la vendieron después en varios millones de dólares. Y después siguieron y esa mina se la vendieron a Newmont en 500 millones. Y Newmont la vendió a Zijin de China en 1.500. Y hoy va a ser la mina o la empresa productora de oro más grande de Colombia con 400.000 onzas por año. Eso demuestra que sí paga hacer ver las cosas. Otra inquietud que de las preguntas, y lo hago aquí rápido, y es bueno porque tenemos tanta gente que es bueno ilustrarlos. Preguntan que si hay que perforar. Nosotros nunca decimos que hay que perforar. Es muestrear de algún tipo. Ahí tenemos que conocer el depósito. Puede ser muestreo en canal. Lo único que pedimos es, si es un muestreo en canal, ubíquelo geográficamente. Lleve un topógrafo, ubique las muestras y de las 100, 200 muestras, el 15% máximo, del 10 al 15, mándelo a un laboratorio certificado. Solamente el 10 o el 12%. Y con eso cruzas la información y le das validez a las otras 300 muestras. O sea, eso no es mucha plata. Un pequeño minero tiene con qué pagar 2 millones de pesos para hacer las muestras, que eso es las muestras de un año. Entonces, es simplemente saber, es problemas de comunicación y preguntarle a la persona errada. De acuerdo. Tatiana quiere tu opinión sobre la encuesta. Sí, yo creo que como que ninguna de las respuestas hubiera sido equivocada. Y es en el sentido de, me voy a ir por el lado contrario y es, pues si todos hubieran respondido que incrementan los costos, a mí no me preocuparía, siempre y cuando lo tengan en el radar. Claro, esto seguramente va a incrementar el costo, pero también hay que verlo como una inversión para la competitividad del negocio en el mediano y el largo plazo. Y en ese sentido, pues como que no compiten, ¿no? Me encanta ver el tema de la reducción de la incertidumbre en el negocio minero, porque pues es una de las variables que siempre está ahí, algo que siempre tienen presentes los titulares, los mineros y también los inversionistas. Entonces, me parece bien interesante y pues yo creo que el tema del relacionamiento con las autoridades y con las comunidades, que tampoco fue uno de los que quedó grande, pues también es bien interesante pensar en que esto va a tener todos esos impactos positivos. Entonces, cualquier combinación de respuestas ahí me parece que hubiera podido funcionar, porque en realidad, como lo mencionamos antes,
la guía y este tipo de iniciativas pues tienen un aspecto bien amplio para la implementación y unos beneficios que también son bien grandes. Sí, así lo es, así lo es. Para cerrar este conversatorio, creo que quedan cosas sobre la mesa muy interesantes. El tema del conocimiento, el tema de la incertidumbre, el tema de la legalidad. Cada vez, tanto cuando empecemos a generar documentos que generan competitividad, productividad, vamos a hacer que la legalidad llegue más rápido al sector. Entonces, lo que son varias estrategias y líneas de trabajo que tenemos a futuro. Les agradezco a cada uno de ustedes, a Tatiana, a María Victoria, a Wilfredo, a Carlos Fernando, que tuvo dificultades en la conexión y cuando pudo estuvo con nosotros, por este espacio, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Asistentes. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Sergio Andrés Escudero, felicitaciones, qué buen moderador. Un panel de lujo, aún no hemos terminado, solamente terminamos ya el panel, ya vamos a finalizar. Gracias, Andrea, adiós. Gracias a ti, Sergio, a todos tus panelistas de lujo. Felicitaciones, mil gracias por todos estos mensajes. Marco, hola nuevamente. Queremos también dar un agradecimiento a las 291 asistentes que aún se encuentran en este momento para finalizar el evento. Muy activa su participación. Mil gracias por haber respondido a esta encuesta. La marco. Bueno, entonces ya nos estamos aproximando entonces al cierre de nuestro evento. Ahora quiero darle la palabra a Alba Mary Bustamante de la Agencia Nacional de Minería para que nos pueda dar unas palabras de cierre. Hola Alba Mary, bienvenida. Hola Andreita, ¿cómo estás? Aquí haciendo fuerza porque hoy nos ha pasado pues de todo con lo de la transmisión, pero nos ha ido muy bien. ¿Me estás escuchando muy bien? Te escuchamos muy bien, adelante. Muy bien. De todas maneras, les quiero dar muchos agradecimientos a este panel. Este panel estuvo maravilloso, pues de lujo. Muchas preguntas, pero el tiempo quizás pues no nos da. De todas formas, les quiero agradecer a todos los presentes por habernos compartido en este tiempo. Siempre fueron 300. Llegamos a ser 300 participantes y es muy satisfactorio porque estas son las labores que con tanto esfuerzo tuvimos este producto maravilloso que fue lo de la guía para los materiales de arrastre. Esto fue un trabajo, como ya se ha dicho, un trabajo desde hace 2 años con la institucionalidad, con el apoyo del gremio, con las empresas, con GIZ y con la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas. El éxito que hoy alcanzamos tiene un propósito de contribuir con la labor minera y que sea reconocida como una industria responsable en el país. Somos de los pocos países que aún explotamos los materiales que están al interior de los lechos del río y por eso esta guía es una gran apuesta. Es importante resaltar que a lo largo de todo este trabajo sentimos un compromiso muy grande de nuestros grandes aliados. Fueron 2 años trabajando con lo de la guía, con el documento, con charlas, con mesas de trabajo, discusiones grandes, pero que juntos con ese aporte logramos desarrollar este documento que creo que va a ser una gran ayuda para aquellos profesionales y titulares que desarrollan sus proyectos mineros en este tipo de depósitos. Sin embargo, no quiero dejar pasar este momento para felicitar a la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas y en especial al presidente por lograr
ser miembro de la Junta Directiva de CRISCO, del Comité Internacional, que era algo impensable desde hace 5 años, cuando empezamos con este sueño como camino para la conformación de una comisión que representara a Colombia ante CRISCO y que registrara a los profesionales competentes en el país. Entonces, solo me resta agradecer a los participantes, a los panelistas y a todos los asistentes a este evento y a los organizadores del equipo de recursos y reservas y de GIZ que estuvieron detrás de bambalinas para que este evento virtual saliera adelante. Espero vernos próximamente y presencial con la presentación de nuestra próxima guía, que sería la guía de buenas prácticas para los depósitos de placer. Muchísimas gracias y feliz día. Muchas gracias, Alvameri, por tus palabras de cierre. Le recordamos ya para finalizar que en el chat se encuentra el link a través del cual pueden descargar la guía. Mil gracias. No olvidar, por favor, también diligenciar el formato de asistencia. Mil gracias y hasta pronto. Nos veremos en un próximo evento, como dice Alvameri, de manera presencial. Feliz día para todos.